demás personas. Buenas tardes con todos. Antes de iniciar con la ponencia, daré algunas recomendaciones. A los asistentes se les pide que mantengan apagados sus audios y sus cámaras para evitar interrupciones durante la ponencia. Las preguntas pueden escribirlas en el chat, las cuales se harán la lectura al finalizar la ponencia. Bien, continuando con el grupo con el ciclo de conferencias que viene realizando nuestro grupo de estudios en Geo, y esta vez con el apoyo de la Asociación Geológica de Piura, tenemos el agrado de presentar al ingeniero José Ramírez Carrión, quien es geólogo egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, máster en Gestión Ambiental en la Escuela Europea de Dirección y Empresa, diplomado de Gestión Integral para la Minería Moderna en la Escuela de Administración de Negocios para Egresados, ESA, con 14 años de experiencia en evaluación de recursos minerales no metálicos. Además, se desempeñó en el área de recursos minerales industriales de la Dirección de Recursos Minerales Energéticos en el INGEME. También como ingeniero geólogo de proyectos en Misercom, SA, y Cementos Nacional, SAT. A la fecha se desarrolla evaluando proyectos mineros no metálicos y canteras a pequeña escala. Bien, ingeniero, ¿puede dar inicio a su charla? Listo, gracias. Buenas tardes a todos. Ante todo, quería agradecer al Singeo de Piura por esta invitación y por permitirme compartir un poco de los conocimientos con los que en mi experiencia profesional he adquirido, ¿no? En otros años, trabajando en el INGEMET, prospectando recursos minerales industriales a lo largo de todo el país, y también en la parte de su aplicación en la empresa Mixercom, que es una concretera, y en Cemento Nacional, que es una cementera, ¿no? Bueno, entonces damos inicio con la charla. El título es Aplicación de los minerales industriales en el sector construcción. En realidad, esto abarca mucho, ¿verdad? Así que conforme vayamos avanzando con la ponencia, voy a ir diciéndoles en qué nos vamos a ir centrando más, ¿no? Un pequeño índice dice con una introducción, la historia, ¿no? Cómo parte de la construcción, cómo los materiales o los minerales industriales no metálicos entran a tallar para el uso del ser humano, y los principales minerales industriales que hay, ¿no? Como introducción les voy a leer esto. Me pareció muy interesante, lo he recopilado de varios papers. Entonces indica que los materiales de construcción están ligados con el desarrollo del hombre, ¿no? Utilizando desde el neolítico hasta el día de hoy, haciendo uso de materiales como piedra en su forma más simple, y que con el tiempo ha dado paso a procesos complejos para la obtención de un producto final en construcción. Como todos sabemos, el Perú es un país muy rico en recursos minerales industriales. Prácticamente tenemos en su gran mayoría los minerales industriales que, empezando por Piura hasta Tacna, y son las regiones muy ricas en estos. No les podría enumerar ahorita como una introducción, por ejemplo, las calizas, los agregados, o conocidos como áridos, yeso, pusolana. Entonces, mi experiencia les puedo decir que este país es un país muy rico en minerales industriales, y el tema un poco va porque no se le da la importancia, ¿no? que esto requiere para la sociedad, para la industria, y es un poco eso, ¿no? Las estadísticas a veces nos dan como una radiografía de la situación de la minería no metálica en el país, ¿no?
y en realidad los volúmenes que arrojan pues son pequeños. Sin embargo, es, es importante saber las estadísticas porque, como le digo, es una radiografía y nos dice más o menos cómo va avanzando nuestro país. Bueno, le sigo leyendo, el sector construcción es en realidad la actividad de mayor volumen mueve en el país. Y entre los principales minerales destacan pues los agregados, la caliza, el yeso, arcilla, rocas ornamentales, entre otros. Acá les quería comentar un poco de historia, ¿no? Eh, Dentro de la edad del hombre, lo que es el uso de los materiales de construcción empiezan a partir del neolítico, ¿no? Cuando ya el hombre empieza el sedentarismo, deja de ser nómada, entonces empieza a requerir recursos para hacer sus viviendas. Es ahí donde empieza a tallar pues los minerales industriales, ¿no? Claro que lo usaban en su manera más simple, sin embargo, conforme ha ido avanzando pues la tecnología se ha ido mejorando esto, aunque en algunos casos, como se puede ver hasta ahora, se usa tal cual, ¿no? Como por ejemplo algunas rocas ornamentales, simplemente son cortadas y se usan, ¿no? Tal es el caso del sillar, ¿no? El sillar que abunda en Arequipa y que bastante de las construcciones han sido realizadas ahí en base a sillar. Simplemente se le ha hecho un tallado ahí, ¿no? Ya, vamos a entrar de lleno a lo que es los minerales industriales en el sector construcción, ¿no? Como pueden apreciar en esta diapositiva, se agrupan principalmente en cuatro grupos, ¿no? Los áridos, que comprenden eh, los agregados finos y gruesos, los conglomerantes, que están constituidos pues por el cemento, por la cal, por el yeso, la piedra natural y la cerámica y el vidrio y las pinturas, ¿no? Es más o menos en donde entra a tallar siempre los minerales industriales, en lo que es construcción. En esta ponencia nos vamos a basar principalmente en lo que es áridos y conglomerantes. A ver, ¿qué son los áridos? De acuerdo a la norma técnica peruana 400.011, define a los áridos o los agregados como el conjunto de partículas de origen natural o artificial que pueden ser tratados o elaborados y cuyas dimensiones están comprendidas entre los límites fijados por esta norma. Es decir que estos áridos no solamente son de origen natural, sino también pueden ser artificial, ¿no? Y por artificial vamos a denominar a los que son producto del reciclado y producto eh, de procesos industriales, ¿no? Ahora en cuanto a la clasificación que se le da a los agregados, en realidad a los agregados se les clasifica de varias formas, ¿no? Pueden ser clasificados por su uso, por su tamaño, por su naturaleza, por su origen. Nosotros nos vamos a basar primero en la clasificación de acuerdo a su tamaño, que es lo que un poco nos va a interesar porque en la industria del concreto es lo que se ve generalmente, ¿no?
Entonces, seguimos con las definiciones de acuerdo a la norma técnica peruana, que es la 400.037, donde indica que el agregado grueso es aquel agregado retenido en el TASMIS normalizado 4.75. Malla número 4, ¿no? Proveniente de la desintegración natural o mecánica de la roca y que cumple con los límites establecidos en la presente norma. Mientras que agregado fino es el agregado también natural o artificial que proviene, que pasa el tamiz normalizado de 3/8 de pulgada y queda retenido en el tamiz de malla 200, ¿no? Ahora también existe otra clasificación, que es de acuerdo a su origen. De acuerdo a su origen, nosotros podemos clasificarlo en tres a los áridos, ¿no? Los áridos naturales, que la mayoría de nosotros conoce, que proceden de la corteza terrestre, y en realidad representa el 99% del consumo. Estos se dividen en granulares y de machaqueo. Los áridos reciclados, que como bien su nombre lo indica, procede del, o sea, son materiales reciclados, ¿no? Es el residuo de lo que viene a ser el desmonte, ¿no? Cuando uno hace una demolición. Y representa el 1% de lo que es el consumo. Además de eso, también existen los áridos artificiales, que es un subproducto de procesos industriales. Y por lo general es de escaso uso, ¿no? Ahora, ¿por qué los áridos naturales nosotros lo usamos casi en su totalidad? Eso se debe por varias razones, ¿no? La principal es porque hay una abundancia. Entonces, si bien es cierto, todavía no se enfocan en el impacto medioambiental de lo que es las desmonteras, conforme pasen los años, obviamente el uso de los áridos reciclados va a empezar a tomar mayor fuerza, ¿no? Sin embargo, actualmente los áridos naturales son los que priman. Y dentro de esos áridos naturales, nosotros podemos encontrar dos tipos de yacimientos, ¿no? Los detríticos o no consolidados, que son aquellos yacimientos que han sido producto de depósitos fluviales, aluviales, de depósitos coluviales eólicos, y que es en donde la gran parte de canteras en nuestro país se encuentran, ¿no? Por lo general, estos yacimientos son explotados por el bajo costo de producción, ¿no? Por ejemplo, en este tipo de yacimientos no necesitan el uso de voladura, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de un yacimiento, digamos, fluvial, el, el equipo que se usa para obtener los agregados tanto gruesos como finos es una chancadora, un cargador frontal, ¿no? Y las mallas para clasificar el material. Otros equipos, no, por ejemplo, no necesitan voladura para este tipo de actividad, ¿no? Los otros tipo de yacimientos son los intrusivos, sedimentarios o metamórficos, que si bien no está muy usado acá en el país, en otros países sí representan un volumen grande, ¿no? Y estos yacimientos, pues,
están conformados por rocas masivas, tipo diorita, granito, andesita. En el gráfico o en la tabla de la derecha pueden ver un poco la clasificación, ¿no? Esto lo saqué de un paper también, pero nos resume bastante bien cómo está clasificados los áridos naturales, ¿no? De acuerdo a la clasificación, pues, de las rocas, ¿no? Nosotros conocemos la clasificación de rocas ígneas y metales y metamórficas. Esto es similar, ¿no? Ahora quería hacer hincapié en algo que, que, este, que no se toca mucho, pero que es importante, que es el tipo de agregado grueso que se debe usar. Muchos tienden a usar como tipo de agregado grueso cualquier roca que provenga de, por ejemplo, un granito, una granoderita. Sin embargo, estos con el tiempo pueden presentar un proceso de reactivo alcali, ¿no? Que en los años ¿qué puede pasar con esto? Que pueden agrietarse tu obra, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante. Los áridos en el Perú. En realidad los áridos hay en todas las regiones del país. ¿Ya? El número de... Acá lo que estoy mostrando es la distribución de canteras y ocurrencias que hay o que se tiene en la base de datos del INGEMET, ¿no? Esta data lo saqué del GeoCadmin. Y bueno, ahí se ve pues en realidad la distribución, ¿no? de las canteras que hay. Y la que mayor cantidad de canteras tiene pues es Lima, ¿no? Lima tiene un mayor desarrollo de lo que es tanto la infraestructura como edificios, casas, como también la infraestructura vial, ¿no? Que requiere muchos agregados. Por eso que en Lima es donde prima más las canteras, ¿no? Y es más, van a ver que el volumen de producción de Lima es mucho mayor que la de otras regiones, ¿no? Por ejemplo, acá está la producción de áridos a nivel nacional. Estos datos los saqué del Ministerio de Energía y Minas, pero corresponden al año 2019. No, si se dan cuenta, el volumen de producción anual es de 9.803.173 toneladas métricas, ¿no? Ese volumen no es, digamos que no es tan real, porque en realidad la producción a nivel nacional es mucho mayor. Estos datos son sacados pues de los mineros formales, ¿no? Esta data debe ser de la DAC, es decir, todos aquellos que practican actividad minera eh, tienen que sacar permisos, ¿no? Los que tienen todos los permisos con el Ministerio de Energía y Minas, una de las obligaciones que tienen como mineros es declarar mensualmente y anualmente su producción. Y en base a ello es que se sacan las estadísticas, ¿no? Entonces, estas estadísticas obviamente son de la producción de los mineros formales, ¿ya? Y ahí se puede ver, pues, ¿no? Que en realidad la región de Lima y Callao es la que tiene prácticamente, es más del 70% de la producción a nivel país, ¿no? Y un poco refleja cómo va creciendo el resto de,
de regiones, ¿no? En segundo lugar, por ejemplo, está Arequipa, ¿no? Que Arequipa también el crecimiento económico es grande ahí. Entonces, esto, como le digo, es una radiografía de cómo va creciendo el país, ¿no? Y es muy importante tener datos fidedignos para hacer una correcta interpretación de ello. Yo quería acá mencionarles algo respecto a las características que todo yacimiento debe tener, ¿no? Todo yacimiento tenemos características intrínsecas y características extrínsecas, ¿no? Como características intrínsecas tenemos lo que es la naturaleza y el afloramiento. Es decir, cuando nosotros caractericemos un yacimiento, en el caso de no metálicos, nosotros tenemos que saber el tipo de roca, las dimensiones, ¿no? Y para ello, pues, es, es vital que uno vaya in situ al yacimiento y al trabajo geológico ahí, ¿no? También una de las características intrínsecas de los yacimientos agregados es el nivel freático, ¿no? El nivel freático nos va a ayudar también bastante para el tema de costos, ¿no? Es decir, si es que nuestro yacimiento está por debajo del nivel freático, nuestros costos aumentan porque se tiene que hacer un dragado. Es muy diferente a encontrar yacimientos pues, que estén sobre el nivel freático, ¿no? Que el costo se disminuye bastante. Otro es la composición química y mineralógica. Es importante determinar la composición química y mineralógica de las rocas. ¿Por qué? Porque esto ayuda, aparte de caracterizar el yacimiento, también ayuda a evaluar costos en la producción del producto, ¿no? Por ejemplo, en el concreto, influye mucho en cuanto al agregado fino, la composición de la arena, ¿no? Es decir, no es lo mismo sacar una arena de un yacimiento fluvial que, o de una terraza fluvial que ha sido lavada, o mejor dicho, que los finos, el material que pasa la media 200, ha sido lavada y lo que te queda en el yacimiento pueden ser limos, pero material arcilloso prácticamente no. Es distinto a tener un yacimiento en una quebrada donde una roca ígnea intrusiva que puede ser un granito, una granularita, se esté intemperizando, ¿no? Que igual vas a obtener el agregado fino, que vas a tener la arena, pero ahí obtienes más arcilla que en el depósito fluvial o en la terraza fluvial. ¿Qué es lo que te hace esta arcilla? Esta arcilla en el concreto lo que te va a generar es un mayor consumo de agua y cemento para que tú puedas llegar a las resistencias que te pide la norma. Entonces, ahí podemos ver una clara diferencia, ¿no? Entre un depósito de terraza fluvial versus un depósito de un intrusivo intemperizado, ¿no? Y en tema de costos, sí, eso es muy importante, ¿no? Es más, a veces el tema de, de distancia, porque una de las razones por las cuales los no metálicos siempre se encuentran cerca de ciudades es por el tema del costo del flete, ¿no? Debido a que las utilidades en los yacimientos no metálicos es baja, prima mucho la ubicación del yacimiento.
No es lo mismo tener un yacimiento a 50 kilómetros de una ciudad que un yacimiento donde he agregado a 10 kilómetros, ¿no? Entonces, como les decía, la composición química es importante. Otro aspecto en agregados son las características mecánicas, ¿no? Lo que es sus propiedades físicas. Importa en el agregado grueso lo que es la resistencia a la compresión, lo que es la resistencia a la abrasión en algunos casos, de acuerdo a la obra que te requiera, el porcentaje de absorción, la densidad, son propiedades físicas que te ha requerido, ¿no? Y que los tienes que aplicar. Y muchas de esas propiedades también influyen en los costos. No es lo mismo tener una roca vamos a suponer ya, una andesita que tiene una resistencia alta a la compresión, hay que tener, digamos, si podemos poner una limolita, ¿no? Que tiene muy bajo, estoy dándoles comparaciones eh, muy diferenciadas como para que capten la idea, ¿no? Entonces, obviamente el agregado que representa el 60 o bueno, 65% de lo que es el concreto, te requiere que la roca sea resistente, porque eso te va a contribuir en cuanto a la resistencia final, ¿no? Entonces, obviamente las características mecánicas acá priman. Otra cosa son las características geométricas, ¿no? Otra característica intrínseca del yacimiento, y que tiene que ver con el tamaño, la forma de la partícula, ¿no? ¿Por qué es importante la forma de la partícula, por ejemplo? En el concreto, en el tema de adhesión, mucho influye si una partícula es su angular o redondeada, subredondeada, ¿no? Por ejemplo, para el tema de concreto nos ayuda bastante el tema de que sean angulares a subangulares las partículas. Ahí también es importante eso, ¿no? Dentro de lo que es características extrínsecas, la distancia al centro de consumo es importantísimo, ¿no? Por el tema de los costos. Como les expliqué hace un rato, no es lo mismo tener un yacimiento lejos de una ciudad, por más bueno que sea, a que tener un yacimiento, un agregado a pocos kilómetros, ¿no? El acceso es otra característica que no es lo mismo tener un acceso pues de carretera firmada o asfaltada versus un acceso trocha carrozable, ¿no? Que también influye en la evaluación de costos. Otra característica son los permisos ambientales y mineros, ¿no? Y es lo que les decía hace un momento con el tema de las estadísticas. Y es algo que gran parte de la minería en el país adolece, ¿no? Existe un gran porcentaje de mineros que son informales, pero en realidad esta informalidad eh, es producto de muchos factores, ¿no? Por ejemplo, para el tema de no metálicos, uno de los factores de que exista bastante informalidad es el tema del costo de los permisos, ¿no? Por ejemplo, para sacar un permiso ambiental, un permiso minero, estamos hablando de las consultoras te pueden cobrar $6.000 por cada informe, ¿no?
eso es un costo que en realidad debería ser asumido por el minero para su formalización, pero cuando se trata un tema de competencias y donde prima un poco el tema de la informalidad, siempre gana o siempre vende más el que te, el que te cobra menos, ¿no? Entonces, entrando en un escenario así es difícil que un pequeño minero o un minero artesanal pueda formalizarse, ¿no? Otro de las características extrínsecas es la instalación de la planta, ¿no? Eh, y también la presencia de zonas urbanas. Eso de las zonas urbanas también es otro factor importante a tener en cuenta, por, porque conforme van avanzando la expansión urbana y sin un ordenamiento territorial, lo que se va haciendo es quitar eh, o eliminar yacimientos que podrían ser importantes para el crecimiento de esa ciudad. Eh, por ejemplo, mm, yo ahí creo que debería primar lo que es los gobiernos regionales con el tema del ordenamiento territorial, ¿no? Porque esto del crecimiento de la ciudad va muy ligado de lo que es la extracción de los yacimientos minerales no metálicos, y en especial de los agregados, de las arcillas eh, y de materia prima que puede ser usada para cemento, ¿no? Entonces, esto también es una de las cosas que es importante para tener en cuenta. Acá les quería mostrar más o menos un diagrama de cómo es o cómo se caracteriza un yacimiento, ¿no? Obviamente estoy dejando de lado, no le metí acá lo que es el trabajo de gabinete, que es muy importante, sí, y el trabajo, pues, de post campo, ¿no? Que tiene que ver mucho con la interpretación, ¿no? El trabajo de gabinete es muy importante porque tú defines ahí tus, tus zonas favorables, pero acá no lo puse porque quería darle énfasis a esto, ¿no? Al trabajo de campo y a los ensayos que se deben realizar. Entonces, para caracterizar un yacimiento nosotros siempre tenemos que partir con el mapeo geológico, ¿no? El mapeo geológico es importante para la caracterización de un yacimiento, ¿no? Es importante determinar en qué tipo de depósito estás, qué tipo de litología encuentras, y esto va de la mano también del muestreo, ¿no? Para agregados, por lo general se hace un muestreo superficial y un muestreo de calicatas para ver cómo se encuentra en profundidad el yacimiento, ¿no? Esto estoy hablando para yacimientos o para depósitos aluviales, fluviales, ¿no? No pretendo que sean calicatas, pues, en un macizo rocoso. Ahí simplemente es un muestreo superficial, ¿no? Y un estudio geomecánico, pues, para ver cómo va el refraccionamiento de la roca. Después de eso ya se empiezan con los análisis, ¿no? Las muestras tú les tienes que hacer un análisis petromineralógico con una descripción petrográfica macro o un laboratorio te ayuda bastante y una difracción de rayos X, ¿no? Para saber la mineralogía. Que como ya les indiqué es importante determinar eso. Son los análisis químicos, ¿no? Es determinar la reactividad del árido alcali
el porcentaje de cloruros, la materia orgánica. Con lo que es el porcentaje de cloruros es un factor importante en lo que es construcción, porque los cloruros lo que hacen es atacar a la roca. Entonces, en la normativa te van a indicar un porcentaje máximo de cloruro que puede tener un determinado agregado, ¿no? Y eso lo saca pues con lo que son análisis químicos. Y también lo que son ensayos físicos, tiene que ver con los análisis granulométricos, que primordial en toda caracterización de un yacimiento de agregados, conocer el contenido de finos, de repente hacerle ensayos de compresión para determinar la resistencia de la roca, un ensayo de gas de Los Ángeles, ¿no? Y ensayos de densidad y absorción. Ahora, no es necesario que todos los ensayos los hagan, ¿no? Hay algunos que sí son obligatorios por el tipo de obra que se va a realizar, pero hay otros que no. Por ejemplo, yo de todos estos los que les podría decir que es básico que los hagan es la descripción petrográfica, el porcentaje de cloruros, ¿no? Porcentaje de materia orgánica, el análisis granulométrico, y el contenido de finos y compresión en Excel, bueno, es, es recomendable, pero no es tan obligatorio, ¿no? Acá entramos a lo que es especificaciones técnicas. En lo que es el concreto en sí, que es casi a lo que va destinado más del 90% de agregados en el país. El agregado ocupa entre un 60 y un 75% del volumen, ¿no? Entonces, en realidad el concreto está basado en agregado. Y es por eso que es de vital importancia conocer las características de nuestro agregado y que nuestro agregado sea el más óptimo, ¿no? Ahora, ¿qué te dice la norma? La norma técnica peruana, la 400.037, indica especificaciones respecto a los agregados, ¿no? Por ejemplo, el agregado fino te indica que la gradación debe estar entre los límites que se indican en la tabla de la granulometría del agregado fino. El módulo de fineza debe estar entre 2.3 y 3.1. El módulo de fineza o módulo de finura lo único que te da es una idea de grosor o finura de tu agregado, ¿ya? Pero es importante tenerlo entre esos valores. Y otra aplicación es que tiene que estar libre de impurezas orgánicas, ¿ya? A veces las canteras que se encuentran en los ríos adolecen de esto porque, bueno, saben que la mayoría de ríos pues, en nuestro país están contaminados. Y mucha del material que ellos chancan, del agregado que chancan, o sea, y que sacan piedras uso 57, 67, tiene bastante contenido de impurezas orgánicas. Entonces, eh, ahí adolecen lo que es las canteras de origen, lo que se encuentran en los alvéolos de río, ¿no? En cuanto a lo que es agregados gruesos, mm, como explicaciones tenemos la gradación que debe estar entre los límites de esta tabla, una tabla un poco grande, que la puse abajo. Acá se dan los porcentajes, los tamices de acuerdo a los usos, ¿no? Si se dan cuenta en la parte izquierda están todos los usos. Por lo general se usa
el uso 86757, ¿no? Lo que es en obras de construcción civil. Entonces eso se tiene que tener en cuenta. Y lo otro es la resistencia mecánica, ¿no? Como ven ahí, se dan unos límites, ¿no? Para lo que es el método de Los Ángeles de elevación, que no debe ser mayor de 50, y para lo que es el valor de impacto del agregado, no debe ser mayor de 30. Los factores a tener en cuenta es algo que yo les quise ponerlo porque es algo que yo vi a lo largo de mi trabajo en lo que es concretera. Poner mucho énfasis en la finura del cemento, ¿no? ¿Por qué? Porque el fraguado es más rápido cuanto más fino es el cemento, ¿no? Es decir, fragua mucho más rápido si el cemento es más fino. Lo otro es el contenido de agua, ¿no? Cuanto menos agua, también es más rápido el fraguado. Entonces, ¿qué pasa cuando es más rápido el fraguado? No te deja trabajar bien, ¿no? No te da los tiempos para que tú trabajes. Y lo otro es la temperatura, ¿no? A una mayor temperatura, pues el tiempo de fraguado también disminuye, ¿no? Y eso es lo que debe pasar ahí en Piura, ¿no? Ustedes siempre están con valores altos en verano, entonces para una concretera es difícil trabajar con temperaturas así, tanto así que le tienen que echar aditivos, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora de los que es conglomerantes. Con conglomerantes tenemos que son sustancias pues que al mezclarse con el agua se endurecen, ¿no? Tenemos al cemento, a la cal y al yeso, ¿ya? En cuanto al cemento, es una sustancia de material fino, producto de mezclar clinker y yeso. El clinker es, en su gran mayoría, un 95% está conformado, y el yeso un 5%, ¿no? Dentro de un momento vamos a explicar lo que es el clinker. Lo que acá les voy a indicar es que, de acuerdo al tipo de uso, existen varios tipos de cementos, ¿no? Y que seguramente lo han visto comercialmente. El tipo 1 es de uso general. El tipo 2 es el que tiene una resistencia moderada al sulfato, no a los sulfatos. El tipo 3 tiene una resistencia temprana alta. El tipo 4 es de bajo calor de hidratación. Y el tipo 5 es de una resistencia alta al sulfato, ¿no? Entonces estos 5 tipos son los que comerciales para el cemento. Y para cada uno de ellos obviamente requieren una materia prima o lo mezclan con materia prima distinta, ¿no? Y lo vamos a ver en un momento. ¿Qué es el clinker? El clinker es un producto, ¿ya? Que se forma a partir de la calcinación de, en el, en el modo estricto, pues es de materia prima que puede contener, o que debe contener calcio, sílice, aluminio y fierro, ¿no? A temperaturas que oscilan entre los 1350 y 1450 grados centígrados. Como materia prima del calcio tenemos la caliza, ¿ya? Y la caliza aporta de un 80 a un 85% de lo que es lo que compone el clinker. El otro 15 a 20% se lo va a componer por arcilla, arena y mineral de hierro, ¿sí? Ahora la arcilla puede contener el silicio, el aluminio y el fierro, ¿sí? Sin embargo, siempre se le meten correctores. ¿Por qué? Porque no, en la naturaleza no encontramos pues
casi siempre la arcilla con las especificaciones químicas que requiere para hacer el clinker. Aquí en la figura de la derecha vemos un poco lo que es el diagrama del, del proceso de la fabricación, ¿no? Del cemento. Ustedes saben que primero, con toda la materia prima que señalé ahí, se muele, todo eso pasa por un proceso de molienda, se mezcla, eso se lleva a un horno que puede ser horizontal o vertical, ¿no? Que llega a las temperaturas que se indican ahí, se forma el clinker, luego este clinker se tiene que enfriar, y una vez que está almacenado el clinker, es cuando se mezcla con el yeso, ¿ya? Otra vez tiene que pasar por un molino de bolas, ¿no? Para que llegue a la malla 325, es en la finura comercial del cemento, y luego se almacena pues en los hilos, ¿no? Entonces, este diagrama es bastante didáctico para explicar cómo es el proceso de la formación del cemento, ¿no? Hablando de todo lo que es rocas o materias primas, vamos a empezar a hablar una por una, ¿ya? Para rocas calcáreas, tenemos pues que también rocas calcáreas en el Perú son abundantes, ¿ya? Y se encuentran en casi todas las regiones de nuestro país, salvo algunas como son las regiones de la selva, ¿no? Madre de Dios, por ejemplo, no hay afloramientos de rocas calcáreas. Y como podemos ver acá, las que principalmente abundan son las que se encuentran en la sierra, ¿no? Lo que parte de la cordillera. Tenemos, mira, la región Junín, Cajamarca, Pasco, que son las que mayor cantidad de canteras y ocurrencias tienen, ¿no? Tenemos, dentro de unidades geológicas, entre las principales tenemos el grupo Pucará, ¿no? La formación Chule, la formación Pariatambo, son unidades geológicas cretácicas que tienen buenas leyes de, de caliza, ¿no? Que pueden ser usadas para clinker, también para la industria de la cal. Y en la zona costa pues también tenemos unidades geológicas, ¿no? Que también eh, pueden ser usadas para la fabricación de clinker, ¿no? Por ejemplo, acá en Lima tenemos pues, la formación Atocongo, ¿no? La calidad no es la misma que la sierra, ¿no? Por ejemplo, con unas calizas del Atocongo no puedes hacer cal, porque tienen demasiadas impurezas. Pero sí, esta caliza sí te sirve para poder hacer clinker, ¿no? Para poder producir cemento. Eh, en la figura de la derecha tenemos lo que es la distribución de la producción de las rocas calcáreas en el Perú. También las estadísticas se sacaron del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Y ahí también un poco te dice dónde se produce o dónde es la mayor explotación de rocas calcáreas, ¿no? Tenemos a Junín, Lima, Arequipa como principales regiones que producen caliza, ¿no? Y si se dan cuenta, en esas regiones es donde están las plantas cementeras, ¿no? Tenemos lo que es UNACEM, que se encuentra en Junín y en Lima, en Arequipa está Yura, en Arequipa y Puno, ¿no?
En el norte pues tenemos a lo que es Pacasmayo, ¿no? Esas tres grandes cementeras que producen clinker, ¿no? O sea, hay otras cementeras pequeñas también, pero no producen clinker. Lo que hacen estas cementeras pequeñas, como por ejemplo el Cemento Nacional, Inversem, entre otras, es compran clinker, importan clinker y lo que hacen es hacer acá el proceso molienda, ¿no? Es decir, traen el clinker acá, lo mezclan con yeso nacional en un molino y sacan el cemento Portland tipo 1, por ejemplo, ¿no? O también lo mezclan con puzolana y sacan el cemento HS, ¿no? Entonces, si se dan cuenta un poco lo que es la distribución de producción, va de la mano a lo que es donde están las principales fábricas cementeras acá en el Perú. De arcillas, si bien las arcillas también, gran parte de su producción va destinada a lo que es cerámicas al ladrillo, ¿no? Eh, También vi conveniente presentarlo dentro de lo que es materia prima para el clinker, porque eh, también gran parte de esta producción va destinada para las cementeras, ¿no? Igual arcillas hay en prácticamente todas las regiones del país, ¿no? La mayor cantidad pues, de arcillas están en Arequipa, en Amazonas, ¿no? En Ancash. Y la producción sí se concentra principalmente en lo que es la región Lima, ¿no? Un 65%. Pero como les dije, esto es básicamente porque eh, gran parte de esa producción se va pues a la industria ladrillera, ¿no? Ah, antes de empezar, de terminar estas arcillas, eh, unidades geológicas en el país, pues básicamente son depósitos cuaternarios lacustres, ¿no? O también podemos obtener arcillas de yacimientos perdón, de secuencias sedimentarias donde unen lutitas, ¿no? En las lutitas también se sacan limolitas. Entonces, es muy abundante acá en el país, ¿no? Y para el yeso igual, ¿no? Hay yacimientos de yeso en casi todo el país, ¿no? Es muy abundante los yacimientos no metálicos en el Perú. Y lo que es la producción está, está dominada prácticamente por tres regiones, ¿no? Junín, Arequipa e Ica. Entonces, de acá son donde se encuentran la gran mayoría de canteras de yeso, ¿no? Ahora, lo que es las especificaciones técnicas para, el- para la materia prima, para su uso como clinker, tenemos que la caliza tiene que tener una ley superior a 44,7 de óxido de calcio, ¿no? O lo que es carbonato de calcio a 78,5. Tiene que tener, eso sí, tiene que ser bajo en lo que es magnesio, ¿ya? Porque el magnesio, si lo queremos poner en un silogismo, es como si fuera el veneno para el cemento, ¿no? No puede, no podemos, no se puede hacer cemento con una dolomía, por ejemplo. ¿Ya? Porque el magnesio tiene propiedades pues, que que son perjudiciales, ¿ya?
Y también la sumatoria de óxido de potasio más óxido de sodio tiene que ser menor que 0,9. Es el único requisito químico que tenemos para las calizas, para su uso como clínica. Para las arcillas, eso sí tenemos que tener que el aldoso 3 tiene que ser mayor al 19% y que la sumatoria del óxido de silicio con el residuo insoluble tiene que ser menor que un 61%. ¿Ya? Como hacía, tenemos las rutitas, las pizarras o también depósitos cuaternarios, ¿no? Que pueden ser yacimientos de arcilla. Ahora también como corrector se usa pues la hematita magnetita, ¿no? Cuando no se tiene el porcentaje de fierro, lo que es el crudo para el clinker, pues se tiende a adquirir fierro pues de hematita magnetita, ¿no? Y este fierro tiene que ser menor que un 80%. En cuanto al yeso, el sulfato tiene que ser para cemento Portland no adicionado, tiene que ser mayor de 40 y para el Portland adicionado mayor que 36, ¿no? Es el único requisito. En cuanto a lo que es puzolana, eh, la puzolana es, al menos acá en el país, se extrae de depósitos volcánicos, ¿ya? Eh, Básicamente estos yacimientos pues se encuentran no en su totalidad, pero sí en su mayoría al sur del país. Acá, de acuerdo a la definición, te dicen que las pozolanas son sustancias que contienen minerales silicios y aluminosos que por sí mismos no tienen propiedades cementantes. Estas son capaces de reaccionar con el hidróxido cálcico, ¿no? Que vendría a ser el activador cuando está en presencia de agua y a temperaturas ordinarias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta puzolana, este material, lo usan porque al cemento le da una alta resistencia a los sulfatos. En cuanto a lo que es yacimientos de puzolana en el Perú, pues tenemos yacimientos en Tacna, en Ayacucho, Puno, la Libertad de Arequipa. No están en todas las regiones, pero si se dan cuenta, en su mayoría están al sur, ¿no? Eh, la producción, la mayor producción que se da de puzolana es de Arequipa, ¿no? Arequipa tiene una buena puzolana, ¿no? Las características o las propiedades químicas y las propiedades puzolánicas que tienen este material, pues los hacen idóneos para su uso en cemento. Y sus especificaciones técnicas están de acuerdo a la norma STM, la C340. Pues. Por ejemplo, si queremos caracterizar un yacimiento de pozolana, lo primero que tenemos que hacer es hacer aparte del mapeo geológico del muestreo, y hacerle un análisis, ¿no? Un análisis por fluorescencia de rayos X para determinar el contenido de óxido que tiene. Entonces, si la sumatoria de tu óxido de silicio más el aluminio más el fierro es mayor al 70%, la norma te dice que podría ser usado como pozolana, ¿ya? Además de eso, tu óxido de magnesio también tiene que estar por debajo del 5% y el sulfato también por debajo del 2,5%. Y la pérdida al fuego menor al 3%.
¿no? Pero ¿qué es lo que prima? Esta composición así te da una, digamos que te da un indicio de que puede tener propiedades puzolánicas tu material. Pero lo que más prima para el tema cementero es el ensayo de actividad puzolánica, ¿no? Si tu índice de actividad puzolánica está sobre el 75%, pues en realidad esa puzolana sí te puede servir, ¿no? Y es mucho mejor pues si se acerca al 100% o más. Eh, Básicamente el índice de actividad puzolánica es un ensayo en el que tienes un patrón que es el cemento Portland tipo 1, ¿no? Y vas a tener otra muestra con tu cemento adicionándole la puzolana. Entonces, a estas dos muestras se le hace pues ensayo de resistencia, 7 días a 28 días. Y si la resistencia de tu cemento con la puzolana es mucho mayor que el patrón, pues simplemente vas a tener, te va a ser de mucha utilidad esa puzolana, ¿no? Por eso que te piden que sea mayor al 75%. Otro conglomerante es la cal, ¿no? En- por definición, pues la cal es el óxido de calcio, ¿no? El óxido de calcio y óxido y de magnesio, el óxido de magnesio con calcio. Ahora esta cal es la materia prima para esta cal, o para la fabricación de esta cal es caliza y dolomía. ¿Ya? ¿Cuál es la propiedad de la cal? Lo básico es su reactividad, ¿no? O sea, tiene que tener la propiedad de combinarse con el agua para transformarse de óxido a hidróxido. Ahora la cal no solamente se usa en construcción como conglomerante, ¿no? Es más, actualmente el mayor uso que se le da es en la minería, ¿no? Ya sea para neutralizar el pH en plantas metalúrgicas o también para neutralizar pHs ácidos en lo que es el tema de impacto ambiental, ¿no? Sin embargo, eso ya es otro uso de la cal. Yo voy a ver el tema conglomerante en sí. Y como conglomerante la cal pues se usa, pero ya se ha venido usando en menor medida, ¿no? Conforme ha ido haciéndose más extensivo el uso del cemento, pues la cal la ha ido un poco dejando de lado, ¿no? Porque antes la cal y el cemento, perdón, y el yeso eran los conglomerantes que más se usaban. Pero una vez que se descubrió el cemento, pues el cemento empezó a reemplazarlo. Ahora, la cal en construcción, pues la puedes usar para estabilización de suelos, mezclas bituminosas en carreteras, morteros, para ladrillos sílico-calcáreos. Es importante, por ejemplo, acá Minera Lure usa cal para hacer ladrillos sílico-calcáreos, ¿no? ¿Qué más ellos hacen cal? Lo que es la cal se clasifica en cal aérea y cal hidráulica, ¿ya? Eh, Dentro de la cal aérea pues tenemos la cal viva, la cal hidratada, y dentro de la cal viva tenemos la cal cálcica y la cal dolomítica. ¿Ya? Son clasificaciones que se dan. Dentro de la cal hidratada igual. Y dentro de lo que es la cal hidráulica, tenemos la cal hidráulica natural, la cal formulada y la cal hidráulica como tal, ¿no? Y como yeso tenemos que como conglomerante
tiene que pasar por un proceso también de calcinación, al igual que la cal, ¿no? ¿Para qué? Para que desprenda el H2O y te quede como KSO4 y un medio de H2O. O sea, no se desprende todo el agua, pero sí lo deshidrata parcialmente. ¿Ya? El yeso se usa por lo general en construcción, pues para escayolas, para tabiques. Eh, Últimamente sí se está dando prioridad al uso del yeso en construcción porque es ignífugo. Es decir, por ejemplo, cuando se presenta un incendio, el material o el material de construcción es en base de yeso, pues simplemente no se va a propagar, ¿no? Entonces, una de las propiedades que sí te da el yeso, que en algunos otros países sí se viene usando más. Bueno, quería terminar con esta imagen, ¿no? Miren, si se dan cuenta, este es un hotel de lujo en China, ¿no? Pero que se hizo dentro de lo que fue una cantera, ¿no? En la cantera, por lo general, el impacto que dan es un impacto visual, más que un impacto, o el impacto ambiental, ¿no? Es un impacto visual más que, digamos, un impacto por tema de aguas ácidas. Entonces, gran parte de los pasivos ambientales en canteras de agregados es eso, ¿no? Que han dejado un gran fraude y, y simplemente no han encontrado un uso para eso, ¿no? Un ejemplo claro acá en Lima es Cieneguía, ¿no? Para los que no conozcan Cieneguía, les puedo comentar que es un poco similar a esto, ¿no? Un lado de la carretera, vas por la carretera Cieneguía y hacia un lado después esos huecos, ¿no? Que hay en donde han empezado a vivir la gente y que van a tener problemas, ¿no? Problemas con el tema del agua y desagüe, ¿no? Una serie de problemas. Pero que sin embargo esos pasivos pues han estado ahí y siguen habiendo pasivos, ¿no? Pero que pueden ser eh, remedios de repente con ideas así como esta, ¿no? No estoy diciendo que sea un hotel de lujo, ¿no? En Lima, pero sí pueden haber ideas como esta que te ayuden a tapar esos vacíos ambientales, ¿no? Ahora, el tema de lo que es piedras naturales, lo que es rocas ornamentales y lo que es vidrio y cerámica, no lo he tocado porque sí me iba a explayar mucho, es más, se trata de ser un poco corto en esto, porque no, no soy aburrido, ¿no? Entonces, más bien, yo preferiría que me hagan unas preguntas ahí para ver si es que se las puedo absolver. Y, y nuevamente, ¿no? Gracias al Singeo, gracias por escuchar esta charla y más que todo me dio gusto saber que hay alumnos que están interesados pues en seguir aprendiendo, ¿no? Y espero que les haya servido y que no les haya aburrido mucho esta ponencia. Gracias nuevamente. Agradecerle a usted, ingeniero, por su tiempo y dedicación para la charla, que ha sido una excelente presentación. A los participantes, si tienen alguna duda o alguna consulta, pueden escribirle en el chat o también pueden tomar el micro y hacerle directamente al ponente. O en todo caso, también si sería genial, ingeniero, si podría dejar su correo o algo y los participantes pueden enviarle directamente sus consultas, porque puede que de repente para algunos es un tema nuevo y quizás no tienen las preguntas claras aún y se las pueden hacer llegar más adelante. Sí, sí, claro, yo les dejo el correo a ustedes o lo anotan, no sé cómo hacemos. Puede ponerlo en el chat
del grupo. Ah, a ver, a ver. Porque no estoy muy familiarizado con esto, así que me van a disculpar un poco la tardanza. Ah, ya no se preocupe. También un participante nos está pidiendo si puede compartir la presentación. No Mm, sé si estará ya, disponible. que se los deje a ustedes. Ajá, sí, nosotros nos encargamos de enviarla al grupo mediante los correos de los inscritos, ¿no? Ya, me parece bien. Yo se los envío ahora. Está bien, ingeniero. Entonces veo que no hay preguntas, No, ¿no? Porque en el chat no hay preguntas. O todo ha quedado claro o no, o no he entendido nada. es entendido. Ya pues, ahí les dejé el correo. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan con respecto a lo que es eh, sector construcción y que les pueda ayudar, pues, Ya está bien, ingeniero. Igual agradecerle por la presentación, por su tiempo y esperamos contar con usted en una charla más adelante. De parte de Seingeo reciba nuestro más grande agradecimiento. listo. Muchas gracias a ustedes. De Tengan un buen nada. día. Buenas noches. Aún está, tenemos una consulta de parte de Daniel Vargas. Sí. Nos pregunta si podría comentar sobre el uso de las bentonitas en absorción de mercurio y cadmio. Ah, ya, bueno, eso está fuera de lo que sería materiales de construcción, ¿no? Mira, eh, lo que pasa es que ahí las betonitas, les voy a dar un poco mm, algo general, ¿sí? Porque no estoy muy relacionado con las bentonitas, pero sé que tiene propiedades similares a las diatomitas, que es lo que yo sí soy un poco empapado del tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las bentonitas? Todo esto es en base a su propiedad absorbente, su propiedad de absorción, ¿no? Que es lo que atrae estas partículas de cadmio. Entonces, eh, por lo general, las bentonitas como las diatomitas se usan o se tienden a usar por ejemplo, en agricultura, ¿no? Yo le doy un ejemplo para el cacao. Eh, el tema del cacao saben que acá hay una industria creciente por el cacao, ¿ya? Pero ¿cuál es su problema? Su problema está en que la Unión Europea, eh, vamos a decir, fue más riguroso en las especificaciones o en las limitaciones o en los parámetros que tenían para el cadmio, o para el arsénico, perdón. ¿Ya? Y lo que pasa es que el cacao tiende a absorber del suelo estos, estos elementos. Y, y había un estudio que se estaba haciendo para mejoramiento de suelos en base a diatomita. ¿Y qué es lo que hacía esta diatomita? Lo que hacía la diatomita era absorber el elemento, o sea, arsénico, el cadmio, y no dejaba que la planta, el cacao, ingrese a la planta, ¿no? Entonces, pero básicamente son por sus propiedades absorbentes, ¿no? Ya hay un poco más de química con el tema de cationes, todo eso. Si gusta, le puedo dar un poco de información. Ahorita, como te digo, no estoy muy empapado el tema con betonita, pero le puedo enviar información del estudio que se hizo con diatomitas, que tal vez le pueda hacer.
Muy bien, espero que la pregunta de mi compañero haya quedado clara. Al parecer ya no hay más preguntas en el chat. Sí, hay más preguntas. En todo caso, puede enviarme información sobre la consulta que le he hecho a mi compañero relacionado a ella y nosotros podemos compartirla a través de nuestro Facebook o nuestro grupo de WhatsApp. Claro, sí. Ya está Yo se bien. los envío. Mi compañero Franklin estará en contacto con usted para que vea ese tema por el correo. Ya, listo. Bien, gracias, ingeniero. Buenas noches. Igualmente. Hasta pronto.